Bien, daré la lectura correspondiente, hermanos. Escuchemos atentamente Romanos 1, 24 hasta el verso 32. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos como otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres como hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por la bendición de leer tu palabra. Acabamos de escuchar aquí, Señor, el diagnóstico del corazón del ser humano. La mala noticia, Señor. Acabamos de leer la mala noticia. Enséñanos, Padre, a poder asimilar esta realidad para poder apreciar, Señor, el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Enséñanos, Padre, haz que nuestros oídos estén atentos durante estos minutos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces todos tienen sus boletines y ahí tenemos el título de nuestro mensaje. El título es el siguiente: el castigo de Dios, el pecado. El castigo de Dios, el pecado. Bueno, he dejado ahí a manera de introducción lo siguiente que podemos usar como proposición, y lo voy a leer, hermanos. He decidido poner en el boletín para ayudarme también en la memoria y para que ustedes lo tengan. Dice allí como introducción: cuando una persona dice, Dios, me rebelo contra ti, quiero vivir a mi propia manera, quiero ser mi propio Dios. Entonces Dios responde, hazlo como quieras. Vive a tu manera, estoy de acuerdo, haz lo que tú quieras. Entonces, esa liberación judicial que hace Dios, ese abandono a nuestros propios deseos, se convierte en nuestro propio castigo. Entonces, ¿de qué manera Dios ha decidido castigar a la humanidad? Dios ha decidido castigar a la humanidad que se rebela, a la humanidad que le ignora, a la humanidad que desprecia la verdad de Dios. Dios ha decidido castigar dejando al hombre que viva según su manera antojadiza. Dios ha castigado al hombre dejando que el hombre viva como le place. En otras palabras, el castigo de Dios es: vive en pecado. ¿Quieres vivir así tu vida? ¿No escuchas mi palabra? ¿No quieres ser obediente? Ok, te abandono, te dejo. Vive como dice tu corazón, vive como dicta tu conciencia, vive y cosecha las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Y saben, hermanos, como R.C. Sproul diría, el peor de los castigos, hermanos, no es tanto calamidades, tormentas, situaciones difíciles que nos toca vivir. La peor calamidad para el hombre es que Dios nos abandone, que Dios nos deje a nuestra propia suerte, que Dios retire su poder restrictivo y que la humanidad viva como le place vivir. Yo pienso, hermanos, que nuestra civilización hoy día, hermanos, está viviendo de esa manera. La maldad, hermanos, se hace más rampante, la maldad del ser humano, hermanos, es más visible, la maldad, la perversidad de la humanidad, hermanos, se ve a todo color. Hay tantas malignidades, tantas cosas diabólicas incluso, hermanos. Yo puedo decir que es como si el Señor hubiera dicho, abandono a todos los seres humanos. ¿Quieren vivir?
cometiendo aborto, aborten. Quieren vivir en la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, háganlo, vivan como quieren. Quieren vivir hombres con animales, porque hay personas hasta se meten con animales en sus relaciones íntimas. ¿Quieren eso? Adelante. Quieren vivir como les place, en sus groserías, en sus maldades. Adelante, hagan lo que quieran. Eso dice el Señor. Y ese es el castigo de Dios. Por eso, hermanos, fíjense, en el versículo 18, voy a leer para recordar un poco lo que hemos visto en la última ocasión. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice la Biblia que Dios está, hermanos, justamente, santamente enojado, está molesto Dios. Desde el cielo Dios mira con sus ojos llenos de fuego, de rabia, al mundo entero. Dios va a mostrar su ira, hermanos. Dios va a revelar su ira. ¿Y cómo Dios revela su ira? Y la respuesta es abandonando al hombre a su suerte. Así Dios revela su ira, hermanos. En el versículo 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Número 1, Dios entrega al rebelde a los deseos impuros de su corazón. Esa es la primera enseñanza, hermanos. Que Dios al rebelde, al que no quiere escuchar, al que quiere darle la espalda al Señor, a sabiendas, ¿qué hace Dios? Dios, dice aquí la Biblia, por lo cual también Dios los entregó. Ahí dice, hermanos, no son mis palabras, está escrito. Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios? Dios los abandonó. ¿A qué los abandonó Dios? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Cuando dice concupiscencias de sus corazones, hermanos, aquí tiene una connotación sexual. Y hermanos, nuestra sociedad está bastante sexualizada. Todo es sexo hoy en día, hermanos. Las personas que no conocen al Señor hacen sus bromas y sus chistes colorados siempre hablando del sexo. Hombres y mujeres se jactan hablando del sexo. Dicen, yo tengo una pareja aquí, tengo otra pareja allá. Yo y así, hermanos, cosas que ni conviene mencionar. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que cuando el ser humano abandona la verdad de Dios, rechaza la verdad de Dios, ¿eso cómo se evidencia? ¿Qué trae como resultado eso, hermanos? Que Dios está enojado, que Dios se aleja. Y cuando Dios se aleja, ¿qué pasa con el hombre? El hombre, hermanos, decae, declina. Ahora el hombre sigue los apetitos de sus hormonas sexuales. Ahora el hombre vive según su deseo sexual. Y en el versículo 24 y 25 está hablando, hermanos, de la fornicación. Está hablando del adulterio, está hablando del uso indebido del sexo, fuera del matrimonio, engañando a la esposa, al esposo. De eso está hablando aquí, hermanos. Entonces Dios entrega al rebelde a los deseos impuros de su corazón. La segunda lección, hermanos, en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigue en la degradación, hermanos. Sigue aquí profundizando más la caída, hermanos, en el lodo, la caída en la inmundicia del ser humano. Si primero Dios dice que el hombre cae en la inmoralidad sexual, en el adulterio, en la fornicación, ¿qué dice luego? Como Dios ya ha dejado al hombre, ¿qué pasa con el hombre? El hombre ya se entrega a sus pasiones vergonzosas. Dice la Biblia, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, dice aquí. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Si primero empieza con la inmoralidad sexual, que miras a otra mujer en lugar de a tu esposa, miras a otro hombre en lugar de a tu esposo, la fornicación, el adulterio, ¿qué sigue después? Dice aquí, como el hombre quiere experimentar emociones peligrosas, el hombre ya no se siente satisfecho con su esposa, con la mujer, el hombre que dice, ahora mejor con un hombre, a ver cómo es. De eso está hablando aquí la Biblia. Está hablando aquí que el ser humano, hermanos, empieza a caer en el fango, en la inmoralidad, en lo peor, hermanos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Aquí estamos hablando ya de los pecados de la homosexualidad, del travestismo, del lesbianismo y de todo lo que es este grupo de LGTB y todo lo demás, hermanos.
Lo peor de todo, hermanos, es que esto ya se está normalizando en nuestra sociedad. Y si alguien dice que esto no es correcto delante de los ojos de Dios, ¿qué dice la sociedad? La sociedad dice, bueno, es tu opinión, tú eres homofóbico, tú no estás de acuerdo. ¿Dónde está el amor? Si Dios ama a todos. Además, si hombre con hombre se quieren juntar, se aman. Ese amor es puro. Mujer con mujer se quieren juntar, ese amor es puro. Déjalo, no te metas. Lo lamentable, hermanos, que hay iglesias liberales que apoyan esto. En Estados Unidos hay iglesias, hasta tienen pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Y estas personas, hermanos, han caído en la peor condenación, hermanos, porque a sabiendas, sabiendo lo que dice la palabra del Señor, ellos prefieren hacer caso ¿a qué? A sus apetitos carnales. Esa es entonces la segunda enseñanza. Dios entrega al rebelde a pasiones degradantes. Y la tercera y última enseñanza, hermanos, del verso 28 al 32, el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí hay una lista de más de 20 cosas malvadas que el hombre hace, porque ya ha despreciado a Dios. Hermanos míos, lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí es algo que Dios ya desde el Antiguo Testamento había enseñado, de cuando su pueblo se rebela, ya no quiere escuchar qué hace Dios. Dios dice, te dejo, ¿quieres vivir a tu manera? Haz lo que tú quieras. Y ese, hermanos, es el juicio de Dios. Por ejemplo, en Salmos 81, 11 y 12, dice así, Salmos 81, 11 y 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé, ahí dice la Biblia, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Ahí dice, hermanos, ¿qué hace Dios con Israel cuando Israel no le escucha? Cuando Israel no obedece, cuando Israel se comporta obstinadamente rebelde. ¿Qué hace Dios, hermanos? Dice ahí, los dejé a la dureza de su corazón, los dejé que vivan según su propio consejo. Esa es la manifestación del juicio de Dios a nuestro mundo. Eso no significa que el hombre es moderno. Cuando el hombre, hermanos, quiere emanciparse de Dios, el hombre se convierte en esclavo de sus apetitos. El hombre se vuelve en esclavo de su corazón pecaminoso. Entonces, hermanos, les he mencionado lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Vamos a ir uno por uno. Vamos al número 1. Dios entrega al rebelde a deseos impuros. Del verso 24 en adelante dice, por lo cual también Dios, dice, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice ahí, han deshonrado sus propios cuerpos. El apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios habla de que cuando uno se une a otra persona que no es tu pareja, cuando uno tiene vida sexual licenciosa, ¿qué pasa? Deshonras tu propio cuerpo. Ahí empieza, hermanos, la manifestación del juicio de Dios. Como les dije en un principio, hablando de la fornicación, hablando del adulterio. Aquí el apóstol Pablo está hablando que eso, hermanos, es señal de juicio y castigo de Dios. En el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Miren, hermanos, cuando aquí el apóstol Pablo habla del Creador, está hablando de Dios. Cuando habla de Creador, eso rápidamente debe llevarnos en nuestra mente a recordar, hermanos, a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, porque ahí habla de lo que el Creador ha hecho. ¿Y qué ha hecho el Creador? El Creador ha creado el matrimonio. El Creador ha puesto a Adán y le ha dado a su esposa Eva. Y les ha bendecido para que puedan vivir en amor, para que se multipliquen ellos. Dios les ha bendecido. Hay un orden establecido por Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre desprecia esa palabra del Señor, la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Viene todo tipo de inmoralidades de orden sexual. ¿Por qué? Porque ya no tienes brújula, ya no tienes un mapa que es la Biblia. Lo único que queda es
los dictados del corazón perverso. Así vive hoy en día el mundo, hermanos. Así vive nuestra sociedad. Muchas personas cambian de pareja como quien cambia de calcetines. Está con una pareja un tiempo y luego dice, no, mejor está la otra pareja, mejor con este me voy, y así, y así. Esa es la triste realidad, hermanos. Esa es la triste realidad. Y ahora en la sociedad eso se ve como algo normal. Eso es, hermanos, el juicio de Dios. Número 2, verso 26, la siguiente enseñanza. Dice, Dios entrega al rebelde a pasiones degradantes. En el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí habla uso natural y luego habla de el uso contra la naturaleza. Eso también nos lleva a recordar Génesis. Dios ha creado la naturaleza. Dios ha creado cada cosa para una determinada tarea y una determinada función. Dios ha creado un hombre y Dios ha creado a una mujer. Y les ha dado funciones específicas tanto al varón como a la mujer. Hay un uso natural en nuestra vida íntima, hermanos. Y Pablo está hablando, hermanos, que cuando Dios abandona a la sociedad y abandona al mundo, el mundo, hermanos, empieza a degradarse, el mundo empieza a distorsionar el orden que ha creado Dios en Génesis. El orden que ha establecido Dios se desdibuja, desaparece, y el hombre, hermanos, vive según su propia versión, según su propio deseo. Hermanos, ustedes se acordarán en Génesis capítulo 19, llegó el juicio de Dios para la comunidad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, hermanos? Qué perversa ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahí claramente dicen, hermanos, que los hombres, desde los más pequeños hasta los más grandes, querían violar a los mensajeros de Dios que habían ido a hablar con Lot. Todo el pueblo se agolpó en la casa de Lot. Querían tumbar la puerta y le decían a Lot, Lot, no queremos que tú salgas, queremos conocer, queremos acostarnos con esos hombres que han venido a visitarte. Queremos a esos hombres, sácalos, o si no tumbamos la puerta. Bueno, lo que ya mencioné decía un paráfrasis de lo que está en Génesis 19, que ustedes lo pueden leer, hermanos, en la casa. Pero ¿cómo castigó Dios, hermanos, a Sodoma y Gomorra? Mandó fuego y azufre del cielo. Y cada civilización, hermanos, que es destruida, recibe el peso del juicio de Dios. La ciudad de Pompeya, les había comentado en una prédica pasada, ¿se acuerdan, hermanos? Era una civilización bastante avanzada, pero de pronto el volcán, creo que es Vesubio, el volcán erupcionó porque había un terremoto y toda la ciudad de Pompeya quedó destruida, hermanos, cubierta por lava y ceniza. Y los arqueólogos después, hermanos, para empezar a sacar objetos de la ciudad de Pompeya, encontraron que en las casas de los ciudadanos de Pompeya, hermanos, había pinturas de escenas sexuales. Hombres con hombres acostados en la cama, ahí haciendo sus actos contra la naturaleza, hermanos. Es decir, Pompeya vivía, hermanos, literalmente en la pornografía, en la inmoralidad. Y no es raro que Dios haya decidido destruir esa ciudad de Pompeya. ¿Cómo vive ahora nuestra sociedad, hermanos? Entonces yo estaba investigando un poco más sobre esto. ¿Por qué puede haber gente con mucha capacidad intelectual que leen la Biblia y concluyen que pecado de homosexualidad no es un pecado grave? Y hay un grupo de teólogos liberales que se llaman los revisionistas. Estos teólogos liberales llamados los revisionistas, se llaman revisionistas, ¿por qué? Porque revisan los textos de la Biblia donde Dios claramente está en contra del homosexualismo. Ellos lo revisan, por eso se llaman teólogos revisionistas. Lo revisan y son muy inteligentes, muy hábiles y encuentran textos bíblicos como por ejemplo Lucas, voy a leer aquí, Lucas capítulo 10. Y justo ayer en mi estudio para la prédica estaba viendo esta parte y me pareció muy interesante. Y dije, parece que tiene sentido en cierta forma lo que estos liberales dicen acá, si la memoria no me falla, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 12. ¿Qué dice Lucas 10, 12, hermanos míos? Lo voy a leer, pero quiero que lo encuentren todavía. Lucas 10, 12. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, dice así, Lucas 10, 12.
Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Bien, hasta ahí, hermanos. En el versículo 12 habla de Sodoma, ¿verdad? Ahí habla de Dios que castigó. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice en el día final, en el juicio final, la Biblia dice que el castigo para Sodoma va a ser leve en comparación del castigo para Betsaida, para Corazín, para Capernaum. Entonces los liberales, los revisionistas al leer esto dicen, claro, entonces acá clarito dice la Biblia, que es pecado más espantoso, no la homosexualidad, porque el castigo va a ser para ellos poquito nomás, nada más poco. Pero el castigo más terrible es la hipocresía de los judíos, porque los de Betsaida son judíos, los de Capernaum son judíos, hipócritas. Eso es más grave. Eso es más grave. La homosexualidad también es pecado, pero acá dice que el castigo será poco. Bueno, entonces ellos agarran estos textos bíblicos mal interpretados para enseñar que es normal y que Dios no los va a juzgar a ellos, que Dios les permite que vivan como sea. Pero ¿de eso está hablando la palabra del Señor, hermanos? No, hermanos míos. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Es obvio, hermanos, que cuando Dios dice aquí que el castigo para Capernaum va a ser más grave que para Sodoma, es obvio, hermanos, que hay una razón por la que Dios dice. ¿Y cuál es la razón? Los de Sodoma y Gomorra, hermanos, no tenían la palabra de Dios. Los de Sodoma y Gomorra no tenían los profetas. Los de Sodoma y Gomorra no tenían la ley de Moisés. Los de Sodoma y Gomorra no tenían la revelación escrita de la palabra de Dios. Pero la gente de Capernaum, la gente de Betsaida, de Corazín, esas comunidades eran comunidades judías, descendientes de Abraham. Eran comunidades del pacto, eran pueblo de Dios. Y ellos tenían a la ley de Moisés, ellos tenían a los profetas, ellos tenían todo el Antiguo Testamento. Y lo que es mejor, hermanos, ellos tenían delante de sus narices, en persona, al verbo de Dios hecho carne. Estaba delante de ellos Cristo Jesús, predicándoles. Pero ¿qué dijeron los de Betsaida, Corazín, Capernaum? Despreciaron al Señor, le dieron la espalda a Jesús y Jesús fue a la cruz a morir. ¿Qué está diciendo Dios aquí, hermanos? Y ustedes lo saben, hermanos. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir y mucho se le va a demandar. Al que poco se le ha dado, según lo poco que se le ha dado, Dios va a juzgar. Entonces, hermanos, aquí no es que el pecado de Sodoma y Gomorra es livianito, que es pasable. No, hermanos. El pecado de Sodoma y Gomorra es un pecado contra la creación, contra el orden de Dios. Y es pecado gravísimo. Pero aquí la palabra del Señor está enseñando que esas comunidades de Corazín, de Betsaida, pueblos judíos, ellos han violado el pacto que Dios había hecho. Ellos son una comunidad del pacto. Para entenderlo voy a poner de esta manera. ¿Quién, hermanos, creen que delante de Dios, hablando del pacto, hablando de la bendición, quién va a ser más responsable en el día del juicio final, hermanos? ¿Un pastor evangélico o uno de estos personajes homosexuales? Delante de Dios, ¿cuál de ellos será más merecedor de castigo, hermanos? ¿El pastor que se revela conociendo la palabra de Dios y se aparta del Señor? ¿O el homosexual que es ignorante, que no sabía casi nada de Biblia? ¿Cuál de los dos, hermanos, ha sido más bendecido? El pastor, el cristiano que tiene la Biblia. Y si peca sabiendo, hermanos, conociendo, eso, hermanos, es gravísimo. O sea, aquí habla de la apostasía, alguien que era parte de la comunidad del pacto, que tenía la Biblia y ha querido vivir según su manera. No está diciendo Jesús que la homosexualidad es pecado liviano, no está diciendo eso, hermanos. Es pecado grave, gravísimo, por eso Dios mandó fuego y azufre.
Pero también hay este pecado grave de sabiendo desprecias la palabra del Señor. Hermanos míos, quiero cerrar aquí esto. Todos nosotros, hermanos, conocemos por la gracia de Dios la Biblia. Tal vez no estamos cayendo en estos pecados que el apóstol Pablo habla de índole, de inmoralidad sexual. Tal vez no estamos cayendo en eso. Y gloria a Dios, que Dios nos proteja de eso, hermanos, porque no estamos exentos. Hermanos, con razón Jesús dijo, si tu ojo te hace caer en pecado, sácalo. Si tu mano te lleva al pecado, córtalo. No está diciendo, hermanos, que ahí te vas a sacar los ojos así literalmente. Lo que está diciendo el Señor es que tienes que cortar con todo lo que es pecado, con todo lo que te lleva al mal. Corta. Y solo tú, hermano, hermana, en tu conciencia sabes cuál es tu talón de Aquiles. Y el Señor te dice en esta mañana, no juegues, corta con el pecado. No estés coqueteando con el pecado, porque la ira de Dios está sobre ti. Corta con eso, hermanos. Porque si no el Señor, si tú persistes en tu pecado, el Señor va a decir, te dejo, te abandono. Pero yo soy miembro de la iglesia hace más de 10 años. ¿Y eso qué importa? Pero yo me he bautizado. Eso no tiene ninguna importancia porque tu corazón no ha cambiado. Arrepiéntete, dice el Señor. Si no el Señor, ¿qué dice el Señor? Te voy a dejar para que vivas según te place. Y eso, hermanos, es terrible. Terrible que Dios nos abandone. Tal vez no estamos en eso, hermanos, que Dios nos proteja. Pero ¿de qué otra manera le estamos fallando al Señor, hermanos míos? ¿De qué manera le estamos fallando? Tal vez no estamos leyendo nuestra Biblia como debe de ser. La prédica entra por este oído y sale por este otro oído, hermanos. Y no aprendemos, ya estamos años y años y no aprendemos la palabra del Señor. Por ejemplo, hace rato yo les he mandado en el WhatsApp, hermanos, animándoles a que vengan lo más rápido, porque ya vamos a empezar el servicio. Solamente hablando sobre ese aspecto, hermanos, de nuestro compromiso con la hora para el Señor. ¿Estamos cumpliendo, hermanos? ¿Estamos siendo obedientes, hermanos? Estamos llegando a las 10:20, estamos llegando a las 10:34, estamos llegando a las 10:45, hermanos. ¿Es justo? ¿Es justo que lleguemos a esa hora? Estamos llegando a 9:30 también. 9:45. Hermanos, ¿será justo eso? Pero yo puedo decir, bueno, el pastor Abel es muy, ya cansa, ya. Es que él no sabe que a veces tenemos nuestras dificultades. Es que vivo lejos, pastor Abel, por eso llego tarde. Desde la tercera etapa hasta la iglesia es muy lejos, pastor, muy lejos, tengo que caminar. Desde la primera etapa, muy lejos, pues la iglesia, pastor. Estamos aquí, hermanos. Todos somos de California. Todos somos de aquí. ¿Y por qué llegamos tarde, hermanos? Bueno, excepto nuestros hermanos jurados, ¿no? Ellos no son de California, ¿no? Pero ellos también, hermanos, hacen lo posible para llegar a la hora. Y nosotros, hermanos, hacemos lo posible para estar aquí. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, hermanos, sinceramente yo decía, bueno, Señor, no quisiéramos que nos dejes, ¿no? Porque de eso habla la palabra del Señor. Dios los entregó, Dios los abandonó. Por ejemplo, hoy día amanecí con la garganta así mal. Tú me puedes escuchar, es obvio que estoy con la garganta mal. A veces me siento mal y digo, Señor, tal vez tú no quieres que yo te alabe. Tal vez tú dices, ¿sabes qué? Abel Carbopoma, no me interesa tu alabanza. Tu alabanza está pésimo. Guárdate tu voz. Mejor te quito la voz para que no estés tú cantando. Tal vez eso es lo que el Señor está diciéndonos. Hermanos míos, en el Salmo 81, verso 11, el Señor claramente dijo, mi pueblo Israel no me escuchó, yo les dejé. ¿Esperamos que el Señor nos deje, hermanos míos? No permitamos eso, hermanos. Volvamos a la palabra del Señor, volvamos a nuestro compromiso con el Señor. Volvamos a nuestro primer amor, hermanos míos, se los pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tú dices, pero es bien difícil, pastor. Si tú crees que es difícil, yo te pido que recuerdes que Cristo Jesús, Él solo cargó la cruz en el Gólgota. Él solito. Después de haber sido masacrado, golpeado, Él solo lo llevó, hermanos. Él solo murió en la cruz. Y le vamos a decir, Señor, compréndeme, pues, es que no se puede llegar a la hora. Vamos a decirle eso al Señor Jesús, hermanos.
Imagínate, Él está en la cruz muriendo y le vamos a tener la cara de decirle, Señor, es que no hay tiempo para leer la Biblia, es que no hay tiempo para orar, es que no hay tiempo para congregar, Señor. Tú sabes, Señor. ¿Qué dirá el Señor, hermanos, ahí muriendo en la cruz? Lo hizo por nosotros, hermanos míos. Para concluir, hermanos, en el verso 26, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaño, malignidad. Parece que el apóstol Pablo estuviese viendo la noticia, ¿no? Porque lo que estamos leyendo aquí es lo que pasa hoy día. Lo que pasa hoy día. Cuando la persona no tiene la palabra de Dios en la mente, ¿qué queda, hermanos? Queda solo maldad en la mente y en el corazón. Pero Dios, hermanos, es tan bueno, tan misericordioso, que para concluir, número 4, Dios nos entrega esperanza. La misma palabra que Dios entregó a la inmundicia, que Dios entregó a pasiones vergonzosas, que Dios nos entregó a la mente reprobada, esa misma palabra, entregar, está en Romanos 8:32. ¿Qué ha hecho Dios para resolver ese problema, hermanos? Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Ahí está la palabra. Entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que el Señor decidió entregar. Entregó a la cruz a su Hijo por nosotros desobedientes. Lo entregó a su único Hijo, a su Hijo tan amado. El Señor lo entregó para salvarnos, hermanos. Amén, hermanos. Entonces el Señor murió por nosotros, nos ha dado una nueva vida. Tenemos que vivir según esa nueva vida que el Señor nos ha dado, hermanos míos. ¿Sí? Bien, vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra. La forma en la que tú hablas en tu palabra, Señor, es bastante crítica. Dices la verdad, Señor, y duele la verdad. Cómo tú abandonas a la humanidad entera, que teniendo, Señor, tu palabra, que teniendo, Señor, tu mensaje, la humanidad simplemente ha hecho caso omiso. Y tú, Señor, nos has dejado, Padre. Sin embargo, en Cristo Jesús nos has rescatado, Padre. Y aún incluso nosotros como creyentes tenemos nuestras faltas, tenemos nuestras falencias. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a orar, ayúdanos a venir a tu casa. Ayúdanos, Señor, a poder dar los dones que tú nos has dado para servirte, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras batallas, y cuántas de esas batallas nosotros hemos creado, Señor, por nuestro descuido, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos, perdona nuestras faltas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.